un poco les suceden siempre. agradecí a todos ahí por estar y hablábamos como de la relevancia de este tema, especialmente en este momento. Así que, si te parece, vamos arrancando. Dale, perfecto. Nosotros decimos que es un gran momento para hablar de cultura y para moldear la cultura, porque durante muchos años venimos escuchando en las organizaciones que estaban esperando un momento como este. Ustedes me dirán, un momento como este, ¿por qué? Bueno, primero porque hay un modelo que definitivamente quedó agotado, ¿no? Esto de pensar en objetivos a un año, hemos hablado en otras webinars de estos, objetivos fijos, medirnos por competencias, las evaluaciones de desempeño, hay muchas cosas del modelo que se agotaron, lo que hizo que se genere mayor disposición de la gente a escuchar cosas nuevas. Hay mayor interés, tenemos otra voz y otra posibilidad de aprovechar esta hermosa oportunidad para moldear la cultura. Se rompió la inercia, y eso es una de las grandes oportunidades que nos da para moldear la cultura. Hemos escuchado muchas veces, y quizás esta frase le suene hasta haberla dicho nosotros, ¿no? Es muy difícil cambiar las cosas acá, no podemos cambiar, hace mucho tiempo que venimos haciendo esto. Bueno, justo este año nos mostró que sí podemos cambiar, que tenemos la oportunidad de hacerlo, que necesitamos hacerlo. Entonces se nos abre una ventana de oportunidad para empezar a moldear o para ajustar esa cultura dentro de la organización. Sí, y esto que dice Mara, cómo aprovechar esta oportunidad, ¿no? Es una frase trillada, pero que toda crisis trae una oportunidad. Y la verdad es que la crisis de este momento global, si quieren, es evidente, y se evidencia en diferentes niveles, ¿no? Se diferencia en un nivel económico. La CEPAL dice que hasta 5 y pico por ciento, 5,3% va a estar cayendo la actividad económica y el PBI específicamente en Latinoamérica. También todas estas modificaciones traen cambios en los hábitos de los consumidores, que empiezan a priorizar y elegir con otros parámetros. Y también los talentos, en esta gran crisis de significado, empiezan a priorizar y elegir cosas distintas. Hay un estudio también global donde dice que el 88% de los talentos empieza a priorizar al momento de elegir la empresa con la que quiere colaborar y a la que quiere pertenecer. Empieza a mirar su propósito, cuán alineado está la cultura de esa organización con sus propios valores y con lo que él como persona valora, prioriza y elige, ¿no? Fíjense cuántas veces... Sí. No, esto pensaba, cuántas veces ya en el último tiempo nos encontramos entrevistando gente que en realidad nosotros no entrevistamos, nos entrevistan a nosotros, ¿no? Sí, tal cual, porque, bueno, y acá en esta gran crisis de significado y en esta oportunidad que nos trae, la cultura tiene un rol espectacular, porque justamente la cultura es un gran generador de significado, especialmente en las organizaciones. Entonces, Mar arrancó diciendo, ¿cuántas veces decimos, no se puede hacer nada acá, es tan difícil cambiar, esta organización es tal o paternalista o tan controladora o trabaja tanto en silos? Bueno, este es un gran momento con esta crisis de significado y donde todos estamos buscando nuevas formas de dar significado a lo que hacemos y a fortalecer eso. Bueno, la cultura tiene un gran rol, ¿no? Entonces, por eso nos pareció muy pertinente en este momento la cultura toma protagonismo y teniendo una cultura fuerte podemos realmente lograr cosas extraordinarias. En realidad, la pregunta que podríamos empezar aclarando es ¿qué es la cultura, en definitiva, no? Se habla tanto de cultura y cuando empezamos a indagar y a preguntar, nos encontramos que por ahí en el nivel de expertos sí hay un entendimiento más consciente de qué es la cultura, pero a medida que vamos derramando por la organización empieza a diluirse un poco esta definición. Bueno, es muy fácil. La cultura es la manera de hacer las cosas en un lugar determinado. Es ese conjunto de comportamientos, de normas tácitas que nos dicen cómo tenemos que pensar y actuar para pertenecer a un determinado lugar. La cultura le da significado a eso que hacemos. Yo pongo un ejemplo de mi vida personal. Cuando
era adolescente tuve la oportunidad de hacer un viaje y en un momento me encontré en un colegio de estos internacionales como oyente, compartiendo una mesa de comedor con unas chicas de distintas nacionalidades, entre ellas unas suecas. Y terminando de comer, las chicas eructan, así, tal cual, fuerte, fuerte, fuerte. Yo me quedo dura. Adolescencia donde aparte de todo te da vergüenza de decir, de esto no vuelvo nunca más. Me quedé helada. Y otra chica que estaba sentada al lado mío me aclara, se ve que vio mi cara y me dice en silencio, para los suecos eso es señal de agradecimiento de la comida y que están pasando un buen momento. Si yo esto se lo decía a mi mamá en la mesa a los 15 años, me iba a decir que era una persona sin modales directamente. Entonces, la cultura es lo que le da significado a eso que hacemos. Y esto llevado al ámbito de las organizaciones, no sé cuántos de ustedes tuvieron la oportunidad en algún momento de cambiar de trabajo, ¿no? Pero en los primeros días, una de las primeras cosas que tenemos que aprender es cómo hacer reuniones en esta empresa. Hay organizaciones donde vos tenés un calendario compartido y todo lo que tenga cuadradito libre, el otro lo puede usar a gusto y voluntad. Entonces me pueden poner una reunión de 1 a 2 de la tarde, si quiero comer más vale que me lo bloquee, a las 10 de la noche, a las 9 de la mañana, y eso está bien, porque es una práctica común. Mientras que en otras organizaciones, si yo quiero disponer del tiempo de alguien, primero tengo que contactarlo, sea por mail, por teléfono, decirle de qué quiero conversar, por qué es importante esta reunión, y una vez que valida y acordamos cuándo la persona no tiene agenda, sino está disponible para eso, recién ahí se calendariza y se usa el calendar solamente como una cuestión formal para formalizar este compromiso de reunión. Y esto es cultura, en definitiva, ni más ni menos. Sí, tal cual. Y bueno, todos se nos deben venir ejemplos, especialmente de esos primeros días, ¿no? Donde uno todavía no es parte de esa cultura, porque la cultura tiene esto de ser muy poderosa, pero en muchos casos invisible. Entonces uno cuando entra nuevo, viene con la cultura, si se quiere, anterior y empieza a percibir todas estas cosas y le choquean, le sorprenden. Al año quizás ya lo tomaste como natural y es algo que lo tenés tan incorporado que ni siquiera tenés el registro, es transparente, digamos, no tenés el registro de que existe. Esto tiene que ver, como decía Mara, la cultura es la forma en que se hacen las cosas en una organización. Y en realidad, es como las cosas más profundas, no es lo que está en el PowerPoint, no es lo que decimos que hacemos, ni lo que decimos en lo que creemos, sino que está apoyado en un sistema más complejo que tiene que ver con las creencias compartidas, que es lo que en un punto como organización definimos qué consideramos cierto, tiene que ver con los valores que implican las cosas que priorizamos, lo que sí nos parece importante, y tiene que ver con esas normas o supuestos implícitos que nos van marcando un poco qué es correcto en esta organización y qué cosas no son correctas. Entonces, la verdad es que ante un momento de estrés, un momento de crisis, esto nos sacude y lo que sale no es el PowerPoint, lo que sale en estos momentos es este sistema complejo que está por debajo y que nos define como organización. Entonces, por eso hoy elegimos hablar de cultura y honestidad, ¿no? Porque un poco la pregunta es, en este momento, en un momento de gran movimiento, ¿somos lo que decimos ser? Sí, yo digo, vos hablabas recién de los valores y las creencias, ¿no? ¿Cuántas veces vimos en distintas organizaciones, y voy a incluir acá Beril, que somos flexibles, ¿no? En nuestros valores. Ahora, la pregunta es, ¿cómo pudimos en este contexto adaptarnos a que tenemos gente en nuestro equipo que ya no puede trabajar más 8 horas? Que no puede porque tiene que hacer la comida, o porque tiene que conectar chicos homeschooling, o porque comparten la computadora entre 2 o 3. Y esto no es, bueno, entonces trabaja a las 2 de la mañana para compensar las 2 horas, porque esa persona se sigue levantando a las 7. Entonces, ¿pudimos ser flexibles frente a un cambio de que las personas no tienen la misma disponibilidad que tenían hace un tiempo? Y me voy una capa más adentro, ¿no? Hablemos de creencias, esto que decía Paula, lo que es cierto en esta organización. Una creencia que habrán escuchado miles de veces y que nuevamente aplica Beril, es esta de las personas acá son lo más importante, las personas son las que hacen la diferencia. Y yo me pregunto, ¿qué hicimos para
ayudar a esas personas durante este tiempo que tenían un problema. Y acá, por suerte, se me ocurren miles de ejemplos buenísimos que nos fueron contando clientes, amigos, colegas, nosotros mismos, de decir, bueno, hicimos cosas para poner a las personas adelante. Ahora yo me pregunto, si las personas son lo más importante, ¿pusimos sus necesidades por encima de los resultados del negocio para este año? Y esto tiene que ver con una creencia, ¿no? Es una creencia cuando esto es cierto porque lo que hacemos está direccionado ahí. Y volvemos a esta oportunidad de honestidad de la que hablaba recién Paula. Entonces, frente a una situación similar que estuvimos todos en estos meses, cada uno, hay organizaciones que no pudieron trabajar nada, organizaciones que tuvieron que seguir trabajando como si nada pasara, todos estuvimos afectados, todos nos pasó más o menos lo mismo, pero fíjense cómo fuimos tomando distintas decisiones que nos fueron llevando a pararnos en lugares diferentes. Y estas decisiones son rasgos culturales y podemos pensarlo desde dos planos. El primero, el individual, ¿no? Empecemos por nosotros mismos. ¿Qué cosas hicimos nosotros alineadas a nuestros valores y nuestras creencias? ¿Cómo jugó nuestra intuición en esto? Porque en realidad muchas de las cosas que hicimos no fueron tan pensadas o no estaban en ningún libro, las hicimos porque nos pareció que en el momento era lo mejor, en nuestras casas, con nuestra familia, con nuestros amigos, con las personas que necesitaban de nuestra ayuda. ¿Fuimos coherentes en ese plano? Entonces, por ahí no es cuestión de hacer mucho, sino de encontrar esta línea de coherencia entre los valores, las creencias, las normas compartidas y lo que terminamos haciendo. Y me voy a un segundo punto, ¿no? El nivel organizacional. ¿Cuáles de estas cosas que hicimos como organización, estas medidas que tomamos, estos cambios culturales en los que nos metimos un poco sin querer, tuvieron una reacción que marcó la diferencia? Esas cosas que dicen, ¿sabes? Cuando hice esto, noté que la devolución fue fantástica. Cuando tengo esa devolución, cuando tengo esa permeabilidad y nos sentimos cómodos, bueno, esa comodidad tiene que ver con la coherencia, con esta alineación de estos ítems, ¿no? Y con la honestidad. Bien, y entonces, ahora... sobre esto... Sí, nos gustaría... Sí, no. Esto es así, Mara y yo nos interrumpimos todo el tiempo. Estamos intentando en este webinar ordenar la conversación. Entonces, esto que decía Mara, ¿no? Ante un contexto similar, o más o menos similar, cada uno fue respondiendo en forma intuitiva desde el individual y en forma colectiva como equipo, como organización, como jefe, desde cada uno en el rol que ocupa. Entonces nos gustaría que nos cuenten qué acciones hicieron para generar esta coherencia, o qué acciones hicieron que los hicieron sentir cómodos, que hicieron que exista un poco esta coherencia y estar alineados. Si les parece, en el chat, acá donde estoy escribiendo, pueden ir contando qué acciones, después de esta crisis de significado, tuvieron que hacer que o emprendieron o intuitivamente impulsaron para ustedes, con sus equipos, que los hicieron sentir cómodos, que hicieron que la cosa fluyera. ¿Sí? A ver si nos van contando. ¿Estamos? Bien, acá van apareciendo algunas acciones. Y mientras que ustedes van escribiendo un poco sus acciones, acá cuando pensamos este webinar con Mara, reflexionábamos mucho sobre esto de cultura y honestidad, ¿no? Y esto que nos genera coherencia. ¿Cuántas veces en las organizaciones sentimos que decimos una cosa y hacemos otra, que no siempre hacemos honor a nuestros compromisos? La cultura tiene mucho que ver con los compromisos que uno pone en la pared, después cómo los vive. Entonces, a veces también estos momentos de crisis de significado nos traen esta pregunta de todos los valores que tenemos, porque en general las empresas tienen muchos valores puestos en la pared, pero ¿cuáles son los que realmente tienen que ver con nuestra esencia? ¿Cuáles son los que tienen que ver con nuestro propósito?
cuáles son las 2 o 3 cosas en las que todos nos podemos comprometer, en las que todos podemos realmente buscar esta comodidad y esta coherencia. Entonces, un poco cuando hay estos momentos de movimiento y oportunidades y una crisis como la que globalmente estuvimos viviendo, es un gran momento para empezar a generar acciones que tengan coherencia, a ver lo que nos fueron contando. Por acá decía, se me fue, almuerzos virtuales con los colegas, bien, como que hay una parte de poder preservar el vínculo humano, todos fueron encontrando espacios para horarios sin reuniones ni llamados ni mensajes, para ser conscientes de la realidad de cada familia. Fíjense, si yo tengo un valor de poner a las personas primero, estas acciones son absolutamente coherentes con eso que decíamos. Acá nos cuentan, primero fui muy directiva y controladora y después me volví a acomodar y tuve una actitud más abierta y todo esto se puso en el plano de las relaciones. Buenísimo. Fíjense cómo lo que primero nos sale y lo que primero nos surge, después, esto que Mara decía, la intuición va por un lado y después generamos una acción más abierta y más colaborativa para sentirnos más alineados y más coherentes. Bien, espacios de networking virtual, vuelve a lo mismo, poder generar y tener este espacio social. Conversaciones, ida y vuelta, bien. Calls 3 veces por semana con check-in. Bueno, aparece mucho esto de seguir conectados, ¿no? Cómo seguimos conectando y tejiendo estas redes y cómo también podemos aprender, hola Mara, cómo también podemos aprender en el camino, ¿no? Cómo quizás intuitivamente vamos con algo y después ese algo que hicimos, como comentaba Gabriela por ahí, no me hace sentir tan coherente y doy un paso para atrás y puedo repensar y puedo decir, quizás esta no es la forma, tengo que ir por otro lado. Entonces, todas estas cosas que ustedes fueron compartiendo y que les fueron efectivas y que los hicieron sentir cómodos, lo que nos tenemos que empezar a preguntar, hablamos de cultura y qué era cultura, es cómo estas cosas, o la pregunta sería, ¿estas cosas ya son cultura? ¿Qué necesita algunas acciones que nos hacen sentir cómodos y coherentes? ¿Qué necesitan para transformarse en cultura? Entonces, en ese sentido, queríamos compartir con ustedes los rasgos, qué significan las cosas que componen o que hacen que realmente las acciones se transformen en cultura. Y acá, primero, las acciones tienen que ser habituales, ¿no? Una acción, alguien decía, Diego, call 3 veces por semana con check-in. Bueno, tiene que ser algo habitual, tiene que ser algo que se empieza a dar en forma sistemática. Pero además debe ser compartida, que un equipo haya tomado esta determinación, está buenísimo, empieza a moldear la cultura, pero no termina de constituirse en cultura organizacional, porque la cultura es lo que todos hacemos acá, ¿no? Entonces, como un rasgo es cultural cuando es compartido por toda la organización. Es distintivo porque es lo que distingue a esta organización de la competencia, lo que distingue a esta organización con el vecino, ¿no? Es algo que realmente es como el sello personal. Y es deliberada, ¿no? Y en esto de ser deliberado es un poco lo que queríamos también reflexionar, porque una acción es todas estas acciones que intuitivamente ustedes fueron haciendo, quizás ya las compartieron, quizás ya las hicieron más extensivas, las compartieron como buenas prácticas a otros equipos. Entonces la cultura tiene mucho de esto de generar consensos y ser conscientes de lo que queremos como rasgo cultural, de generar acuerdos, de generar compromisos, porque la verdad es que lo que tiene la cultura es que tiene que generar acuerdos, compromisos y consensos y tiene que ser deliberado, no es algo que existe y que se deja fluir. Especialmente los líderes de las organizaciones tienen que poder elegir los rasgos culturales que quieren priorizar con honestidad y que más les hacen sentido para alcanzar lo que necesitan en el negocio.
Entonces acá la pregunta que viene, que todo el tiempo nos hacen es, entonces, ¿qué cultura necesito para mi empresa, no? Ya entendí estas características, entendimos la importancia de la cultura, reflexionamos sobre la coherencia que tiene que tener nuestra cultura con quienes somos, pero ¿qué tipo de cultura necesito? Y a la hora de pensar en un modelo, no sé si tuvieron algunos la oportunidad de leer, el domingo salió un artículo en La Nación sobre Mercado Libre que cumplió 20 años. Y Mercado Libre, siempre que uno pone un ejemplo, una gran cultura, la pone a Mercado Libre. Es sumamente admirada por muchas personas, ¿no? Pero yo me pregunto, ¿es para cualquier empresa la cultura de Mercado Libre? ¿Es para cualquier persona? Claramente no. Mercado Libre es una organización ágil no porque usa prácticas de agilismo, sino porque es ágil, hace y deshace rápidamente en una gran vorágine de probar, de tener iniciativa, de hacerme dueño de un proyecto, donde es competitivo, es desafiante. Mientras digo todo esto, para algunos de ustedes esto puede ser música para sus oídos y para otros puede llegar a ser una tortura y decir, por Dios, yo no podría vivir en un entorno así. Lo que hace grandiosa la cultura de Meli, o admirada por muchos, es que es transparente. Digo, ¿cómo vamos a trabajar acá? Es claro el acuerdo. Entonces, eso hace que se reúnan aquellas personas que cuando contás esto les resulta atractivo y les resuena. Entonces, ¿cuál es la cultura que necesito? Es aquella que tiene que ver con quién soy, ¿no, Pau? Claro, 100%. Y acá nosotros lo vemos todo el tiempo con nuestros clientes. No es copiar la cultura que está de moda o no es ir mirándola afuera lo que está de moda y tratar de ponerlo en mi cultura, sino hacerse una pregunta más profunda y es, en base a mi estrategia de negocios, en base a lo que nosotros queremos lograr con nuestros consumidores, queremos lograr con nuestra organización, ¿cuál es la cultura que es más efectiva para alcanzarme a cumplir esa estrategia de negocios? ¿Cuál es la cultura organizacional que hace sentido con el propósito de mi organización, que hace sentido con cumplir nuestra misión, no la de la competencia o la de otra organización, la de la mía? Entonces, pensar en cultura efectiva tiene una mirada muy interna y desde adentro transmitir hacia afuera. Y acá nosotros nos inspiramos mucho en Fred Kaufman, en su libro de La empresa consciente, y él dice que los CEOs fracasan no por el diseño de la estrategia, sino en la implementación de esa estrategia. Y la cultura es una gran porción de cómo implementamos esa estrategia, porque en la implementación de la estrategia está todo esto que hablábamos antes, ¿no? Y cómo hacemos las cosas acá, todas estas cosas que ni siquiera a veces tienen que ver con sistemas formales, que tienen que ver con este entretejido de creencias y formas de trabajo que están muy arraigadas en las personas. Entonces, En definitiva, la cultura efectiva es la que te ayuda a cumplir tus sueños organizacionales, ni más ni menos que eso. No hay una mejor propaganda para la cultura que esa, ¿no? Sí, tal cual. Y dentro de esto hay 3 dimensiones en una organización. Tenemos la dimensión del tener, de la que hablamos tanto, ¿no? Los resultados, la rentabilidad, el crecimiento, la experiencia del empleado, inclusive las relaciones. Pero para obtener todo esto, este es el resultado, no es el proceso que está detrás, ¿no? El hacer es el proceso, donde está la coordinación, las actitudes, los pensamientos de las personas. Y si me voy una capita más para adentro, está apoyado todo eso en el ser, son las creencias, los valores, la estructura. Entonces, la cultura efectiva tiene mucho más que ver con el ser, tiene que estar apalancada en el ser, tiene que coordinar y dirigir ese hacer, moldear ese hacer para obtener esos resultados. Acá es donde la cultura efectiva empieza a tener sentido, ¿no? Muchas veces como organizaciones estamos concentrados todo el tiempo en la dimensión del hacer. ¿Qué tenemos que hacer para mejorar la cultura? Quiero hacer una actividad de alto impacto para que la gente esté contenta. Pero todas estas cosas son muchos esfuerzos que después empiezan a perder fuerza o no llego al resultado que quiero. Bueno, nos cuesta mucho como organizaciones tener esas conversaciones que se vinculan con el ser, las discusiones que tenemos que tener sobre lo que creemos, sobre los valores, sobre los principios en los cuales nos manejamos, y coordinar y coordinarnos en el hacer.
Porque no es solamente, bueno, ahora que estamos de acuerdo con esto, cada uno sale y hace lo que le parece, porque hay distintas perspectivas, hay distintas opiniones, entonces la necesidad de coordinar el hacer para poder finalmente llegar a tener los resultados y el tipo de organización que cada uno de nosotros necesita. Sí, y acá nosotros con ustedes, con nuestros clientes, lo vemos todo el tiempo, de tener estas conversaciones de nosotros somos una empresa que hace mucho y estamos muy en la diaria y somos muy detallistas en el hacer, pero necesitamos parar la pelota y ser más estratégicos. Bien. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Entonces, esto nos empieza a poner en perspectiva, ¿no? Y acá también se vincula con esto que decía Mara de la honestidad, ¿no? Y del título que tenemos hoy. Muchas veces transformar la cultura requiere conversaciones honestas sobre quiénes estamos siendo hoy y quiénes queremos ser. Y qué discusiones, ¿se acuerdan que decíamos que la cultura era deliberada? Entonces, ¿qué discusiones, qué consensos nos faltan realmente obtener? ¿Qué tipo de conversaciones que no son siempre sencillas, que a veces son conversaciones difíciles, tenemos que tener y quiénes las tienen que también tener para realmente poder generar un hacer distinto? ¿Mm? Siempre teniendo en cuenta, sí. No, perdón, Pau, se termina. No, esto, y teniendo en cuenta con lo que queremos obtener, ¿no? Si queremos ser una empresa que está más ágil y más cerca del consumidor y que cada uno pueda tener una mirada más estratégica, porque somos una empresa que hace mucho a lo loco, bueno, ¿qué conversaciones tenemos que tener desde el ser y qué nuevas formas de moldear lo que exigimos al otro, lo que permitimos, lo que no permitimos, lo que priorizamos, lo que vamos a dejar caer y vamos a dejar de controlar? Y todas esas cosas están en el ser y son conversaciones y decisiones deliberadas en el ser. Y por eso también la honestidad. Exacto, entonces, si dijésemos, bueno, a ver, una herramienta, ¿cómo creo una cultura efectiva en 3 pasos? El primero es esto de lo que hablamos, definir, primer paso, ponernos de acuerdo, validar, tener estas conversaciones honestas de qué tipo de cultura es efectiva para esta organización, quiénes somos realmente, mirarnos para adentro, ¿no? El segundo paso es demostrar con el ejemplo, demostrar en lo que hacemos efectivamente, no tanta publicación, sino en aquellas cosas que hacen la diferencia y son contundentes. Nada genera más cinismo que un líder diciendo una cosa y haciendo otra. Y cuántas veces nos hemos encontrado cada uno de nosotros en esta situación, y seguramente sin intención, y muchas veces sin conciencia de esto. Entonces, poder generar estos espacios, pero después salir a la cancha rápidamente, a hacer. Y por último, tercer paso, exigirlo para toda la organización, exigirlo desde el liderazgo, exigir que todos lo hagan. Y en esto de exigir que otros lo exijan. La viralización de la cultura es esa, es que yo no solamente tenga que estar mirando la transparencia o la flexibilidad, sino que cada persona que está en la organización sea guardián de esas cosas que queremos proteger y de esa cultura y esa forma de hacer en cada una de las organizaciones. Son 3 pasos sumamente simples, pero son 3 pasos que están mucho más parados en el ser, en el hacer, que en el tener. Y esta es un poco la mirada que les queremos traer hoy a todos ustedes, ¿no? La cultura efectiva y honesta tiene que ver con estas conversaciones y la gran oportunidad, como dijimos al principio, de encontrar un espacio, una ventana para moldear la cultura desde lo que creemos. Y desde esto hay muy buenas noticias. Históricamente, las organizaciones, como decía Paula, nos preguntaban, bueno, ¿qué cultura puedo hacer? Implemento cosas de moda, queremos hablar de diversidad, porque todo el mundo habla de diversidad, queremos hablar de diversidad, fantástico. Bueno, esto generó durante muchos años mucho esfuerzo y después muchas veces frustraciones, más frustraciones que hallazgos, en muchos casos. Hay una buena noticia, que es que esta moda, por suerte, está terminando, y con esta crisis de identidad de la que hablaba Pau al principio de nuestra charla, las organizaciones se dieron cuenta que el sentido del cambio está en mirarnos para adentro, y ya no empezar a pensar en la organización que queda bien ser
para la foto, sino la organización que nos hace bien a nosotros, que tiene significado para nosotros, y que esto va a irradiar hacia otros. Entonces, conectar con aquello que a cada organización la hace única. Y desde ahí miro mi propósito, ya no copio, ya miro lo que necesitamos como organización y encontrarnos esencia, tener esas conversaciones y desde ahí empezar a generar nuestra marca empleadora, nuestra fuerza interna, nuestra propuesta competitiva de mercado. Que por ahí escritas no sean hermosas, no queden divinas para charlas, pero el poder que tiene la coherencia y la honestidad es muy superior a la del PowerPoint o el buen marketing de una idea, ¿no? Sí, sí, 100%. Y cada vez más está este trabajo y esta línea de elegir, concientizar la cultura y elegir trabajar la cultura como una herramienta muy poderosa, no solo para alinear al equipo interno, sino para conseguir los objetivos organizacionales. Y vamos un paso más, para distinguirnos en forma honesta con lo que nosotros queremos lograr. Realmente si podemos buscar esta coherencia y si realmente la cultura, siendo la cultura consciente, buscamos esta cultura efectiva para nuestra organización, nos empieza a generar como un nivel de coherencia que se irradia, que se muestra afuera, que convoca, como decía Mara, como marca empleadora, como que empieza a convocar a estos usuarios o a estos clientes que empiezan en esta crisis de significado, también buscan cosas distintas. Hay un montón de estudios que empiezan a mostrar que los clientes y que los usuarios empiezan a elegir empresas en las que pueden ver esta coherencia, que realmente están comprometidas con su propósito y que lo viven todo el tiempo. Entonces, trabajar en cultura es un modo también es otra forma, sería, de trabajar, el conseguir la estrategia y el trabajar poder posicionarnos en el afuera de un lugar más auténtico, si quiere. Esta, en definitiva, es la verdadera transformación, ¿no? Desde adentro hacia afuera. Y una transformación con una mirada única, con una mirada honesta, que eso empieza a tener tanta fuerza, que irradia, que convoca porque empieza a haber coherencia entre los valores y lo que creemos cada uno de nosotros como individuos y lo que nos convoca como grupo, como comunidad, como organización, y desde ahí tenemos un mensaje tan claro hacia la afuera que esto es lo que genera nuevas oportunidades y nos vincula desde otro lugar, como decía Pau, con los consumidores, con los clientes, con la comunidad en la que estamos, y podemos hacer una declaración de quiénes somos, y la cultura es ese espacio que habitamos que nos permite mirarnos con el otro y coordinarnos y entender qué va a pasar o desde qué lugar vamos a poder coordinarnos. En definitiva, y les quiero dejar esto como reflexión final, es que la cultura no se trata de cambiar lo que decimos. El secreto del cambio cultural es poder cambiar lo que hacemos, y lo que hacemos alineadamente y coordinadamente entre todos en una organización. Esto, cuando hablaba hoy Paula de los rasgos de la cultura, ¿no? Esto de que sea deliberado, que sea común, que sea distintivo, que sea repetitivo, que sea habitual. Ahí está el poder de la cultura. Y bueno, estuvimos conversando un rato y estas eran un poco las ideas que queríamos compartir con ustedes, pero realmente queremos escucharlos a ustedes, responder preguntas, dudas, inquietudes y comentarios, o por ahí buenas prácticas que nos quieran compartir. El espacio es para esto. Acá Diego ya tiene una primera pregunta. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué opinan de dar el protagonismo a todos en la formación de la cultura? ¿Cómo se moldea si los ejecutivos no están de acuerdo hacia dónde está yendo? A mí me parece que está buenísimo dar protagonismo siempre que sepamos qué vamos a hacer con eso y qué rol. Si yo le pregunto al otro, después tengo que hacer algo con esa pregunta que hago. Si yo te pregunto, bueno, a vos, ¿cómo te gustaría que sea la cultura? Y yo te digo, bueno, yo quiero una cultura de puertas abiertas, yo quiero una cultura flexible, después tengo que poder darte una respuesta de, mira, te lo estoy preguntando como opinión, te lo estoy preguntando porque estás moldeando y tengo que hacer algo con eso que te pregunto. Tiene que ser fair play, reglas claras para todos. Y me parece que desde ahí es la base. A mí me parece interesante en las organizaciones que ya existen poder sentarse a la mesa y generar la cultura, al menos entre varios. Si es entre todos, mucho mejor. Va a depender de la madurez de la organización, de los canales que tenga y de la confianza. Porque
si traemos a todos a que formen cultura, pero no hay confianza entre nosotros para hablar, para tener estas conversaciones honestas, para resolver las diferencias que tengamos con el ser, que las va a haber seguramente, porque cada persona viene con su historia, con sus valores, con sus vivencias, entonces vamos a tener momentos donde disintamos. Entonces, como organización, ¿qué hacemos cuando disentimos? ¿Cómo resolvemos estos conflictos? ¿Tenemos conversaciones honestas? Si tengo ese espacio creado, bienvenido sea, láncense, lo hacemos entre todos porque va a ser una construcción súper constructiva. Ahora, si no, primero quizás tenga que crear el escenario para convocar a todos y que eso no sea frustrante o no tenga, perdón, por la tos, no sea un gran espacio de sarcasmo, ¿no? Que lo único que genere son memes y chistes de todo lo que quisimos hacer bien y terminamos haciendo mal. ¿Se entiende esto que digo? Sí, y también acá Mara hablaba de una herramienta que después vamos a compartir también como estos 3 pasos. A veces cuando hablamos de cultura, queda como esto que retomamos, ¿no? Las conversaciones difíciles, generar consensos, poder ir a un nivel más abajo. Trabajar en cultura no es poner papelitos y qué lindos nuestros valores y como la parte más fácil, ¿no? Requiere también, ustedes, después vamos a compartir esta herramienta, pero tiene 3 pasos. Define, demuestra y exige. Y después viraliza. Entonces, definir, que es un poco lo que venía esta pregunta, a quién le damos las voces, quién define, cómo se define, requiere todas estas conversaciones. Demostrar implica un cambio personal. Los líderes y cada uno de nosotros liderando el rol donde estamos, tenemos que empezar a cambiar en nuestro hacer. Entonces, esto ya es un primer esfuerzo. Y después hay una tercera pata que es el exigir. Y el exigir bien entendido, decíamos que la cultura tiene mucho de norma implícita, qué cosas están correctas en esta organización y qué cosas ya no están buenas. Entonces, si yo estoy en una transformación cultural y me comprometo como alguna de las ideas que daban ahí, vamos a generar espacios una vez por semana para charlar entre nosotros informales. Y lo empiezo a hacer y después lo dejo de hacer y nadie me lo exige o le doy la responsabilidad a alguien de mi equipo y no lo deja hacer y yo no lo exijo, esto también empieza a hablar o ir pasos para atrás en cultura. Entonces, a veces la cultura requiere este trabajo, ¿no? Este trabajo consciente de conversaciones difíciles y de pasarlo por el cuerpo y de también exigirlo en la realidad. Por acá tenemos otra pregunta. Acá otra pregunta. ¿Cómo generamos la honestidad suficiente como para poder hablar abiertamente de y reconocer las conductas de nuestra cultura que no nos gustan? Bueno, ¿cómo generamos primero confianza, ¿no? Primer paso para confianza. Segundo, para llegar acá, ¿qué tipo de conversaciones tuvimos? ¿Qué niveles de feedback? ¿Cómo analizamos lo que hacemos? ¿Cómo profundizamos en esas preguntas? Para volver a repreguntar, bueno, ¿qué sentiste frente a tal cosa? Si un proyecto no salió muy bien, si estamos mal con algún resultado o con algún tema, bueno, tenemos las conversaciones suficientes, indagamos, empecemos generando desde ahí indagación y tomemos esos espacios como espacios de aprendizaje, ¿no? Sin consecuencias negativas. Desde ese lugar se empiezan a crear conversaciones con honestidad, con mayor facilidad, a partir de las que tenemos del día a día. Y desde ahí podemos después subirnos hacia conversaciones un poco más elevadas, que podamos hablar de cosas que hay atrás. Pero estas cosas que hay atrás salen a partir de las cosas del día a día, me parece a mí, ¿no? No sé, Pau, vos qué opinás o si tenés algo para esta pregunta también para agregar. Sí, 100%. Creo que la confianza es clave y la confianza hay que generar ese espacio de confianza. Gabriela también hace una pregunta que se vincula mucho con esto anterior, ¿no? ¿Qué hacer cuando los líderes dicen que quieren cambiar la cultura, pero sin embargo lo hacen en forma unilateral o lo hacen sin consenso, sin conversación, sin transparencia? Creo que viene un poco atado a lo mismo. Cómo generar esos espacios de confianza, pero también de confrontación. Y confrontación en el buen sentido. A veces nosotros, cuando trabajamos en muchos de nuestros clientes, hay como presupuestos de que no, yo no le puedo ir a decir esto. No, pero ¿cómo voy a abrir este canal? ¿Y cómo voy a...? Y la verdad es que cuando uno
encuentra estas situaciones, a veces es simplemente hacerlo, ¿no? Y esto que decíamos de la cultura, que es ser conscientes de lo que está en el ser para hacer, en el micro hacer distinto, empieza a haber una transformación, que después se tendrá que elevar en ser algo habitual, en ser algo compartido, con consenso, pero el primer pasito es, que es lo que nos trae este momento, es mandarnos a hacer. Entonces, en este mandarnos a hacer, está bueno probar, y a veces tengo un presupuesto de que no puedo tener una conversación con esta persona, o que no puedo plantear un espacio de diálogo, decir, che, mira, esto, cómo lo estás viendo, dónde está el consenso, por qué está pasando. Entonces, como empezar a trabajar por un lado la confianza, pero también empezar a hacer. Eso en temas de cultura, empezar a hacer y ver qué me pasa a mí con eso, ¿no? Empezar a hacer y ser muy consciente. Te veo, Maray, con ganas de... Ah, sí, sí, no, y una de las cosas que iba a plantear ahí es, me iría un paso más para atrás. Gabriela, seguro que no va a cambiar la cultura así, porque la cultura, como dijimos hoy, es el hacer común y habitual de todos, entonces que lo haga uno no hace cultura. A veces se necesita un punta de lanza, pero para que te sigan tenés que estar muy claro con el mensaje, y ese mensaje tiene que invitar a convocar a otros. Si no destinas tiempo a eso, seguramente no va a cambiar cultura. Entonces ahí retomo con lo que dice Pau. Si veo esto como compromiso, como persona comprometida, es encontrar el espacio para poder conversarlo y mostrar esto de qué es la cultura y cómo se hace cultura en una charla honesta, ¿no? Bien. Acá Gracias. tenemos a Dai que nos pregunta si no tenemos claro qué tipo de cultura tenemos, cómo se puede diagnosticarla. Bueno, de muchas formas, por suerte, pero una de esas formas de diagnosticar es preguntando. Y segunda es mirando lo que hacemos. O sea, a ver, dijimos que somos flexibles, ¿cuántos ejemplos tenemos de flexibilidad real o qué entendemos por flexibilidad en esta organización? Por ahí estaría buenísimo esto, cuando escribimos la cultura que tenemos, qué tipo de empresa somos y cuál es nuestra cultura, escribir lo que creemos que es y después encontrarle ejemplos a eso, para ver qué tan fuerte es, y esos ejemplos pasarlos por el tamiz de cuando Paula contó los rasgos, ¿no? ¿Qué tan habitual es? ¿Qué tan deliberado es? ¿Esto lo elegimos, nos pusimos de acuerdo para que suceda o simplemente sucedió? ¿Qué tan distintivo es? ¿Esto que hacemos nos distingue como organización o es y nos saludamos cuando llegamos? Y la verdad que no es una característica distintiva de esta organización, está un poco en todos lados. Ese es otro punto para ver qué tan repetitiva y habitual. ¿Esto que somos lo hacemos frente a todas las situaciones, en todos los contextos, o solamente somos comprensivos o integramos a la familia una vez al año en un Family Day? Porque entonces ahí no es un rasgo cultural, es una acción. Entonces empezaría, hay muchos métodos de diagnosticarla, de hecho en Beril hacemos diagnósticos culturales, pero más allá de eso, si quieren hacer un primer diagnóstico, junten a 10 pares de ustedes en una mesa y hagan un listado de las cosas que tienen estas características y qué es lo que hacemos acá, ¿no? Entonces me parece que desde ahí se puede empezar a diagnosticar si tenemos la cultura que tenemos. 100% en el ejemplo, nosotros trabajamos mucho y es con lo que las personas dicen, pero también con lo que las personas hacen, desde la observación y desde dame ejemplos, dame ejemplos, dame ejemplos, y ahí es cuando uno empieza a entender la cultura hoy, que es el primer paso para después pensar en una transformación cultural, ¿no? Porque cuando decimos, ¿para qué quiero saber cómo es mi cultura hoy? Bueno, es súper importante ser conscientes de cuál es mi cultura hoy para ver hacia dónde la quiero transformar. Y este salto es una conversación de muchos, no es una conversación de pocos. Este salto también tiene que ver con hacia dónde está yendo la empresa y qué cosas empiezo a priorizar. Hoy hablábamos al principio los valores pegados en la pared. Bueno, de estos valores pegados en la pared, ¿cuáles son los 3 que tengo que priorizar para poder dar el salto, pero también para poder llegar a este objetivo que tengo como empresa y este propósito? Sí. Acá tenemos otra. Sí, la de Gaby. Dice, ¿cómo hacer cuando las personas que lideran la transformación no creen verdaderamente que sea necesario transformar la cultura y en realidad solo responden a una estrategia de la compañía? Bueno, quizás la respuesta la dio alguien en el chat. Graciela Peralta nos dice,
también priorizar este cambio cultural desde la mirada de que afecta al resultado de toda la tarea, a toda la comunidad interna y externa. Quizás la pregunta ahí sea, esas personas que no encuentran la necesidad de transformar la cultura, ¿entienden qué es la cultura y cómo está impactando en lo que quieren lograr y no logran lograr? Y quizás haya que detenernos acá y tener conversaciones honestas sobre eso y clarificar, no pasar esto por alto, no ignorarlo, poner el elefante, ¿vieron el elefante en el medio de la sala? Bueno, verlo desde distintas dimensiones y poder tener conversaciones sobre eso, ¿no? Sí, 100%. Y a veces las conversaciones son en este sentido, ¿no? Lo que dice Mara y como Gabriela Peralta contesta acá en el chat. Bueno, queremos ser una empresa que pare la pelota y piense un poco más y tenga mirada estratégica. Ok, dame el listado de las 10 cosas que tengo que hacer porque las tengo que hacer ya. Entonces, digamos, y esto es algo que es súper habitual, porque justamente la cultura está tan adentro de nosotros que ni siquiera lo vemos, o sea, ni siquiera nos damos cuenta que es una contradicción lo que estamos planteando. Si necesito parar la pelota, bueno, parar la pelota y tomate, va a haber un momento de incertidumbre donde vas a tener que reflexionar, y la reflexión no es acción, es reflexión, es otra forma de acción, mejor dicho. Entonces, pero esto pasa todo el tiempo y es parte del mismo proceso de cultura. No es grave que pase, lo que sí es importante es poder tener conciencia de que está pasando y poder dar un paso para atrás y plantear otras formas de hacer distintas, ya sean conversaciones o acuerdos o lo que sea necesario, pero, digamos, poder alejarse y tener conciencia de esto, y las preguntas de ustedes tienen que ver mucho con esto, que están muy conscientes de estas cuestiones, que es el primer paso, ¿no? Yo voy a tener que saltear el orden porque tengo que contestar la pregunta, tengo una tocaya en la audiencia, así que le voy a tener que dar prioridad a esta pregunta porque me emociona que haya otra Mara. Bueno, dice, ¿cómo hacemos para articular la cultura global con la local cuando a veces encontramos diferencias entre las afiliadas o mensajes que no están al 100% alineados a nivel global? Bueno, una recomendación en esto, hay cosas, a mí me gusta mucho hablar, y los que me conocen me lo han escuchado 150.000 veces, de los círculos de influencia de Covey. Covey habla de que puedo centrar mis energías en lo que depende de mí, en lo que puedo influir o en lo que se me escapa. Entonces hay una parte del global que yo siento que se me escapa, hay una en la que puedo influir, pero nos vamos a concentrar en lo que depende de nosotros. Y la filial lo voy a poner como este gran círculo, si me permiten, de lo que depende de nosotros. Entonces, mi recomendación sería cómo podemos hacer una traducción de esa cultura a la realidad nuestra. En qué comportamientos, en qué espacios y en qué momentos sí vale y cómo vale. Y llevarlo a comportamientos reales, posibles y vivibles acá adentro, y hacer énfasis en esa parte. Por ahí la cultura al 100% no me calza, pero porque no me calza perfecto no quiere decir que no haya un porcentaje de eso que pueda tomar y magnificarlo y que sea mucho más preponderante y que me sirva y que me agilice y que sea coherente y desde ahí construir. Es muy difícil que cuando una organización hace una declaración de cultura a nivel global, en todas las filiales del mundo puedan vivir esa misma cultura de la misma manera, porque de hecho está inserto en una cultura más grande, que es la cultura país, que lo envuelve, que lo incluye, que lo acompaña y que lo limita. Entonces, bueno, ¿qué parte de eso sí puedo tomar? No quedarme con lo que no puedo tomar. Muchas veces ponemos todo el esfuerzo en lo que no va, en lo que no está bien, en lo que no nos acomoda. Y no podemos, y perdemos de vista, perdemos el foco en lo que sí nos acomoda, en lo que sí nos compete. Se habla de transparencia, se habla de respeto, la verdad que esas cosas son comunes a todos, entonces trabajemos sobre eso, trabajemos por bajar los comportamientos nuestros que tengan más que ver con nuestra idiosincrasia y hagamos lo propio, hagámoslo carne y hagámoslo con tanta fuerza que haga que eso es lo que hable de nuestra cultura. No sé si responde tu inquietud, Mara, espero que sí. Y también esto que es súper importante, lo que decíamos antes, ¿no? Tenemos tantas cosas que afirmamos sobre nuestra cultura, ¿cuáles nos hacen más sentido ahora? ¿Cuáles vamos a priorizar más ahora? ¿Y cuáles vamos a poner especial foco para vivir ahora? Y en este vivir ahora es donde lo podemos localizar, ya sea por las necesidades del negocio, por la situación per se que esté atravesando el negocio o por una situación puntual que esté atravesando la afiliada en términos de gestión de equipos o de transformación de esos equipos.
Entonces, ¿cómo empezamos a anclar los 3 niveles, del ser, hacer y el tener? ¿Cómo generamos conversación local de esos 3 niveles, eligiendo las 3 cosas que quizás más sentido nos hacen? Cómo vinculamos el negocio con la forma en que nosotros ya hacemos acá y estimulamos desde ahí lo que viene más del global, que son estas cosas más ancladas al ser, ¿no? Total. Y acá tenemos una pregunta más que tiene que ver con la ansiedad. Esta pregunta me encanta. Dice, ¿cómo gestionamos la ansiedad en los procesos de transformación de la cultura? La ansiedad de los equipos que saben que se viene el cambio y la ansiedad de los que están impulsando el cambio y quieren ver resultados ya. Bueno, si hay algo que está perfectamente expresado en esta pregunta, es que todo cambio viene con una dosis de ansiedad. Ansiedad porque pase algo que después quizás no quiero ni que pase, ¿no? Es como un doble juego. Primero, siendo muy transparentes de que la velocidad la da cada organización en base a su decisión, y ahí voy a volver otra vez más a esta herramienta que dijimos hoy. ¿Cuánto tiempo y cuánta fuerza le destinemos al momento de definir? Porque la que vale es la de demostrar y exigir. Entonces, si yo soy consecuente, si me importa tanto la transformación cultural, ¿cuánto tiempo, cuántos recursos, cuánta energía voy a destinar a definir rápido, demostrar rápido y exigir rápido? Entonces, canalizar la energía y la ansiedad en qué estás haciendo para esto. Y la ansiedad del equipo, que se sabe que se viene el cambio, bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo en coherencia? Por ahí tener misiones, quick wins o cosas que me empiezan a embarcar en el tema desde el primer momento. Sí, no hay mucho más para decir. La ansiedad es gran parte del proceso de cambio. Y también lo que baja la ansiedad es el hacer. Este micropaso es lo que empieza a mover la rueda, y el hacer alineado, ¿no? Después de definir claramente hacia dónde vamos, porque si no también caemos en la otra trampa del hacer por hacer mismo, que tampoco forma cultura. Pero el micropaso es lo que va construyendo con un norte definido y lo que va bajando la ansiedad. Aunque va a ser parte del proceso, también lo sabemos. Bueno, buenísimo. Hasta ahora hemos respondido todas las preguntas que nos hicieron y estamos en tiempo, lo cual a mí me enorgullece un montón. No sé si dentro de nuestra audiencia tenemos personas que participan por primera vez y ya vinieron otras conversaciones de Beril, pero este es un espacio que nos gusta tener con clientes, con conocidos, con colegas, con personas que buscan inspiración, con posibles y futuros clientes. Nos gusta contarles en qué pensamos, cómo pensamos, cómo reflexionamos, así que los invitamos a quedarse enganchados con nuestras comunicaciones de Conversaciones Beril, porque vamos a tratar de seguir haciendo estos espacios con temas que les interesen y que los ayuden a inspirarlos, por lo menos, ¿no? Sí. Bueno, muchísimas gracias a todos, y sí, ya estamos en tiempo cumplido, así que nos despedimos y van a recibir este material con el material de la herramienta. Bueno, y lo que dice Mara, ¿no? Como replicar un poco nuestra forma de trabajar diaria, de conversar y de hacernos preguntas y reflexionar extendido a la comunidad. Así que un placer encontrarnos en este espacio.